Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, hemos tenido la novedad durante el fin de semana de que el presidente decidió remodelar el gabinete, tomó una decisión que muchos le venían demandando desde el comienzo de su gestión, que es en el marco de un gran desaguisado económico como el que él heredó, concentrar las decisiones económicas y lograr que alguien, que esta es la clave del problema, se convierta como una especie de médico general del cuadro del paciente. En el caso de la política económica de Macri, había una tendencia hasta ahora que aparentemente él piensa subsanar nombrando a Duhovne como coordinador de todas las áreas que tienen que ver con economía, y esa tendencia era que cada uno daba lo mejor de sí mismo. Es decir, el ministro de Energía, ¿qué tenía que hacer? Subir las tarifas todo lo que podía. El ministro de Hacienda, bajar el déficit todo lo que podía. El de Finanzas, conseguir el financiamiento como sea, inclusive yendo hasta el Fondo Monetario, con tal de asegurarse la caja. La ministra de Acción Social, gastar todo lo que se puede. Bueno, en este sistema donde cada uno da lo mejor de sí, puede ser que la orquesta suene hasta hacer sangrar los oídos de mal. O es como que un paciente sea atendido por un conjunto de especialistas y cada uno fija la mirada en su propio órgano y no hay nadie que esté mirando el equilibrio general. Bueno, la función de Duhovne ahora es, entre otras, mirar el equilibrio general de la política económica. Además, es el ministro que va a tener que controlar en todas estas áreas la naturaleza del ajuste fiscal. Macri se ha replegado sobre una posición más ortodoxa y cree que en el centro de su gestión tiene que estar resolver el problema del déficit. Bueno, esto es lo que le encomienda a Duhovne, subordinándole a algunos ministerios importantes. No solo Energía, que es un ministerio clave para lo fiscal, porque casi la única llave que tiene el gobierno para reducir el problema del déficit es tocar los subsidios energéticos, sino también el Ministerio del Interior, que tiene un capítulo dentro de su ministerio, que es obra pública, de mucha negociación con las provincias. O sea que aquí hay 2 o 3 carteras muy importantes para discutir temas fiscales en la Argentina que ahora pasan en alguna medida a estar supervisadas o a depender por Nicolás Duhovne. ¿Se podría haber hecho un Ministerio de Economía? No solo delegar en el Ministerio de Hacienda la coordinación y ponerlo como una especie de primus inter pares, sino crear un ministerio a la vieja usanza y subordinar a todos los demás a ese ministro. Sí, lo podría haber hecho Macri. Decidió no hacerlo para no herir las susceptibilidades de algunos ministros. Dicen que sobre todo del ministro de Finanzas, Luis Caputo. Ahora, como siempre sucede en política, la función hace al órgano. Es decir, no solo Duhovne está al frente de una tarea ahora de mayor coordinación y de mayor poder, sino que esto se debe también a que tiene que haber una única voz hablando con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el ministro de Hacienda había sido el encargado de la negociación con el fondo. Bueno, ahora para poder llevarle un esquema de administración económica al Fondo Monetario que sea la contraprestación de los recursos que el gobierno le pide al Fondo Monetario, también hacía falta una sola voz. Esto explica también por qué esta tarea de coordinación. Y además hay un tercer factor que tiene que ver con la política. El miércoles pasado, el miércoles de la semana pasada, hubo una reunión importante, un almuerzo, salió en los diarios, salió la foto sobre todo, donde se reunieron Marcos Peña, Ernesto Sanz, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Durante ese almuerzo que fue en Olivos, Peña escuchó un diagnóstico bastante descarnado del panorama general del oficialismo. Y se le habló también en ese almuerzo de la necesidad de unificar las decisiones económicas. Bueno, probablemente Macri registró esa demanda de la política también para tomar la decisión que le comunicó Peña a Duhovne el viernes por la tarde caminando por los jardines de Olivos después de un almuerzo que tuvieron varios funcionarios en la residencia presidencial. Hay otro detalle en todo esto, y es que se sustrae un poco la política económica al área de la jefatura de gabinete, y sobre todo al área de Mario Quintana, que tenía o tiene un conflicto muy fuerte con Federico Sturzenegger de carácter conceptual sobre cómo debe desarrollarse
la política monetaria. Bueno, ahora Sturzenegger va a tener que coordinarse con Duhovne, con quien tal vez en términos personales se entiende mejor. Esto no quiere decir que la situación de Sturzenegger esté totalmente saldada, como vamos a ver después. Decíamos que la función hace al órgano. Bueno, ahora hay que ver la función. La función es realizar un ajuste fiscal. El gobierno enfatiza mucho este aspecto del problema de la crisis económica, más que otros observadores. ¿Por dónde va a pasar el ajuste? Bueno, algunos dicen no es tan difícil. ¿Por qué? Porque como va a haber más inflación, la inflación licúa el gasto, en alguna medida mejora los ingresos, en buena medida, por eso se habla del impuesto inflacionario, y con la misma política fiscal, con más inflación, el gobierno podría mejorar su perfil de déficit. Primer aspecto de este ajuste fiscal, el más fácil. Macri está pensando también en los gobernadores y en las provincias. Y dice acá, o hacemos el ajuste entre todos o no hay ajustes. ¿Eso qué puede significar? Y puede significar, por ejemplo, que algunos programas que tiene el gobierno nacional entre manos, que son programas que tienen que ver con políticas que son provinciales, por ejemplo, programas de salud, programas de educación, que lo generó el kirchnerismo para tener materia de cambio con las provincias o de disciplinamiento con los gobernadores, ahora les sean transferidos a los gobernadores provinciales. Hay algunos más audaces que dicen transfiéranles también las cajas previsionales, por ejemplo, las provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la nación, ya que el juez Lorenzetti y la Corte les devolvió 15% de coparticipación a las provincias. Me parece que esto sería mucho más audaz y mucho más conflictivo con los gobernadores. Una tercera vía de acceso a este panorama fiscal tiene que ver con si el gobierno se va a dar, y esto ya es un problema de Macri, no de Duhovne, se va a dar la posibilidad de armar una gran discusión política sobre el esquema fiscal de la Argentina, sobre lo que sería nuestro pacto fiscal como sociedad. ¿Qué cosas queremos sostener y con qué recursos lo hacemos? La semana pasada hubo una entrevista interesantísima a un gran economista brasileño, Arminio Fraga, sobre el problema del déficit fiscal en Brasil. Y Fraga dice, acá hay 5 puntos del producto que el próximo gobierno brasileño va a tener que ajustar. Y dice, una de las vías para ajustarlo es la vía de corregir, discutir, eliminar, debatir los subsidios a las empresas. Estamos hablando nosotros de los subsidios a los consumidores de energía. Nadie habla en la Argentina de los enormes subsidios que reciben muchos sectores empresariales. En Brasil lo llaman bolsa empresaria, que quiere decir beca empresarial, como si hubiera un plan trabajar para empresarios. Bueno, aquí tenemos sectores completos. El más obvio, la industria electrónica, a la que pertenece el socio del presidente Nicolás Caputo, y así muchos otros que fueron sometidos a discusión cuando se empezó a discutir la reforma tributaria que se aprobó en diciembre y después nunca más se habló. Bueno, ¿va a haber una discusión política sobre toda la estrategia fiscal de la Argentina o hay un presupuesto enyesado y van a poder tocar cuestiones marginales solamente? Esto en un momento donde el presidente quiere poner el déficit fiscal en el centro de la escena es una pregunta política muy importante sobre el nivel de transparencia que va a tener el gasto en la Argentina. ¿A qué destinamos los recursos? O en qué casos resigna el Estado ingresos y por qué. Fascinante discusión política que hace 70 años no se da. La discusión con las provincias va a ser difícil, hasta por un problema de timing. El gobierno quiere pasar toda esa discusión al presupuesto nacional, que se va a empezar a discutir después de septiembre. Pero el acuerdo con el fondo hay que sellarlo ahora. Quiere decir que Duhovne va a tener que ir a ver a Christine Lagarde con un sistema de números, de ajustes, de equilibrios todavía no abrochado, no consolidado con las provincias, porque eso va a suceder después cuando se trate del presupuesto. Es un desajuste temporal importante. Ahora, hay otro capítulo de la crisis argentina que tiene que ver con el sector externo. Esto lo ven mucho mejor desde afuera que desde adentro. El gobierno tiene menos percepción de esta cuestión. Algunos economistas como Gerchunov, como Frenkel, como Pratgay la vienen sosteniendo.
Dicen, hay un problema de déficit de cuenta corriente. El propio Miguel Kigel, yo lo he escuchado hablar de este tema. ¿Qué quiere decir? Que a la economía en su conjunto le faltan dólares. ¿Y por qué esto es importante? Porque si hay un problema de financiamiento en los mercados emergentes que vino para quedarse, es decir, si la crisis que conocimos el 25 de abril no terminó y empieza a haber una restricción de financiamiento para todos los mercados emergentes, bueno, la Argentina y Turquía son dos blancos. ¿Por qué? Porque son los dos países que tienen más de 5 puntos de déficit de cuenta corriente y porque son dos países muy endeudados en moneda extranjera. Entonces, si van a faltar dólares en el mundo emergente, los inversores, es decir, bancos de inversión y grandes fondos, empiezan a decir de acá hay que irse porque son los países más vulnerables. Este problema tiene que ver con la política monetaria, tiene que ver sobre todo con el Banco Central. Macri respaldó a Sturzenegger con algunos reproches que formula en privado. Ahora, en el Banco Central va a haber algún ajuste, probablemente por la vía de designación de nuevos directores, más alineados con la política de la Casa Rosada. Esta es una discusión que viene y tiene que ver con el sector externo, que es una gran vulnerabilidad de la Argentina hoy frente a lo que es una retracción del financiamiento. ¿Por qué? Porque ha habido un flujo de inversiones hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Todo esto es la cuestión técnica, el centro de la cuestión de estabilización económica que se da en el marco de una discusión política que cambió los términos. ¿Y por qué cambió los términos? Y porque las promesas de Macri van a ser de más difícil cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber más inflación de la que se esperaba. La idea de que durante este mandato presidencial la Argentina iba a resolver el problema de la inflación es una idea que hay que dejar de lado. El gobierno va a priorizar mantener la actividad económica, mantener el nivel de crecimiento por encima de reducir rápidamente la inflación. Y aún ese objetivo principal, que es no ir a un gran ajuste en el nivel de actividad, va a ser controvertido. ¿Por qué? Porque no solamente porque la tasa de interés fue puesta en el 40%, sino por el efecto de la crisis del campo que tiene que ver con la sequía, va a haber meses recesivos. Vuelvo a citar a Kigel. Kigel dice, ahora el gobierno va a empezar a hablar no de un segundo semestre, sino de un primer semestre. Nos va a empezar a explicar que hay que esperar al primer semestre del año que viene para que las variables económicas se ordenen un poquito. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo alta inflación y los próximos 2 trimestres van a ser de caída en el nivel de actividad, bajo crecimiento. Bueno, es otro Macri, es otro Cambiemos. Habrá que ver si termina de convencer Macri a sus aliados y habrá que ver cómo mira el peronismo a esta discusión. El peronismo está en una encrucijada compleja. Cristina Kirchner, por supuesto, ve caer maná del cielo, porque dice, este es un gobierno neoliberal que termina yendo al fondo, no hay otro relato. Ahora, el peronismo no kirchnerista, o ex-kirchnerista, porque kirchneristas fuimos todos, está en un dilema complejo, que es cómo pararse frente a Macri, qué nivel de agresividad poner frente al gobierno cuando las variables económicas están deteriorándose. ¿Por qué? Porque nadie, ni en el mundo de los gobernadores, ni en el mundo de los sindicatos, tampoco quiere ser identificado como aquel que puso un palo en la rueda para convertirse en el culpable de la crisis. Ahora vamos a ver una campaña publicitaria del PJ, donde está ahí Luis Barrionuevo como interventor tratando de coordinar las distintas familias que hay dentro del partido, que se va a llamar Poniendo Propuestas en la Rueda. Es decir, no nos miren como obstructores, queremos ayudar. Este va a ser el tono del peronismo. Pero mientras tanto, ayudar hasta por ahí nomás. Porque ahora en la cabeza de estos peronistas que empiezan a encontrarse en la sede del partido, nace la fantasía de que puede haber un balotaje y de que Macri no tiene del todo la reelección escriturada, algo que era impensable hace apenas 4 meses. En este marco de restricción económica, que es un marco de restricción política, Macri tiene que mirar qué le entrega al fondo y qué se reserva para sí. Y aquí vamos a ver una pelea central.
la obra pública, porque aunque hace un recorte en el nivel de obra pública, para Macri el cemento, el asfalto, es, como buen ingeniero lo piensa, una manera de ganarle al peronismo, y de ganarle al peronismo en la provincia de Buenos Aires. La gran pelea, el gran campo de batalla, sigue siendo el conurbano, la obra pública en el conurbano, la pelea por la infraestructura. ¿Por qué? Porque el gobierno cree, y probablemente cree bien, que si el peronismo no resuelve el problema bonaerense, si el aparato peronista no recupera la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Cambiemos todavía tiene chances de pensar en un futuro más promisorio y el propio Macri puede imaginar la reelección. Empezamos Odisea.